Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Diálogos a través de las pantallas de Canal del Sur, a través de esta modalidad Zoom, en esta oportunidad para contactarnos con nuestro invitado ya en pantalla. Se trata de Mario Cuevas Pardo, quien es director y también integrante del equipo sostenedor del Colegio Chiloé de la ciudad de Ancud. Un contacto, un diálogo en especial, don Mario, bienvenido, para un poco ir ya entrando en esta suerte de disyuntiva que ha creado el comienzo del año escolar. Hemos asistido a declaraciones de parte del ministro de Educación, obviamente con el soporte del gobierno, y también está de por medio la opinión que ha manifestado el Colegio de Profesores. Y queremos saber un poco cómo se está preparando el Colegio Chiloé para este retorno a clase, bajo qué condición puntualmente. ¿Cómo está? Bienvenido a Diálogos. También aprovecho de saludar, ¿no es cierto?, a todos los televidentes que están viendo este programa y especialmente saludar a los apoderados y alumnos del Colegio Chiloé de Ancud, el cual tengo el honor de dirigir. Bueno, don Carlos, yendo a la pregunta, ha sido complicado la preparación del colegio y yo creo de los colegios durante el verano para tenerlos listos para el inicio de clase este año. No podemos olvidar de que estuvimos un mes en cuarentena. Entonces resulta difícil trabajar y preparar las cosas en plena cuarentena. Estamos saliendo de la cuarentena. No obstante eso, nosotros estamos preparando el colegio para eventualmente en algún momento iniciar con las clases presenciales. Pero hemos tenido dificultades para prepararlo, ya que, bueno, debe ser por la cuarentena y también porque Chiloé, ¿no es cierto?, es un lugar apartado del país, que muchos de los implementos para prepararlo que hemos comprado durante el verano todavía no llegan. Y conversando con los proveedores nos dicen que, nos decían hace 15 días atrás o 20 días atrás que estaban embarcados en el puerto todavía y que no los habían podido descargar. Me refiero en este caso a unas lámparas especiales que son para destruir microorganismos que pensamos colocar en la sala. También ha sido complicado las reparaciones de infraestructura en el verano porque las ferreterías no cuentan con los materiales completos, entonces todo se atrasa. Por tanto, si usted me pregunta, ¿nosotros podríamos iniciar las clases desde el punto de vista material y de la preparación el 3 de marzo? No, creo que no estamos en condiciones, estamos trabajando para ello, pero esa es una razón de tipo material. Pero también hay otra de tipo sanitario, ¿no es cierto?, que es el tema que se ha discutido en el país durante buena parte del mes de febrero. Creo que ahí hay varias cosas que se han dicho que a los profesores nos tienen molestos, decirlo en primer lugar. Varias autoridades, parlamentarios, incluso algunos ministros, le han dicho al país que los profesores durante el año 2020 no trabajaron. Las escuelas estuvieron prácticamente cerradas y que los profesores habrían estado descansando durante un año. Bueno, yo no sé qué habrá pasado en la mayoría de las escuelas del país porque nosotros no somos fiscalizadores, pero sí, don Carlos, yo puedo decirle que el Colegio Chiloé de Ancud trabajó durante todo el año a través de la teleeducación. Y yo le podría dar incluso algunos resultados que hemos tenido, la estadística y el informe de todas las cuestiones y todas las actividades de tipo pedagógico que hicimos durante el año 2020. Por ejemplo, hay un hecho que es muy importante. Se repartieron y se distribuyeron a las casas, a los alumnos, más de 500 videos educativos confeccionados y realizados por los profesores. Eso no es una cuestión menor, estamos hablando de como de 30 o 25 videos por cada curso que se entregaron a las casas. Quiero decirle también que el colegio funcionó en todas sus áreas, en todos sus estamentos. Por ejemplo, el área de psicología, a cargo de una psicóloga, ¿no es cierto?, continuó trabajando durante todo el tiempo, atendiendo a los niños y a los hogares, sobre todo en la parte emocional, por los problemas que se quedaban durante la pandemia. Hizo más de 65 atenciones y ayuda a los niños y a los apoderados durante las diversas semanas del año.
El Departamento de Necesidades Educativas Especiales siguió trabajando con los niños con necesidades educativas especiales. Se realizaron alrededor de 65 atenciones individuales a los niños que presentan necesidades educativas especiales. Atenciones individuales también por las educadoras diferencial fueron 345 atenciones a niños, no 50 como decía anteriormente. En fin, los cursos, los centros de padres siguieron funcionando. Hicimos alrededor de 5 reuniones promedio de centro de padres por curso durante el año. ¿Qué más le puedo contar? Y sí, se hicieron alrededor de 100 reuniones de coordinación en la parte técnico-pedagógica para ir implementando toda la teleeducación. Se realizaron 2 actos académicos por internet. Participaron el 90% del personal en los turnos éticos. Estuvieron trabajando durante todo el año 32 profesionales a través de la teleeducación. Mire, otro detalle. El promedio de asistencia a los apoderados a las reuniones que se hicieron vía conferencia online fue el 86% de los apoderados participaban en las reuniones de curso. ¿Qué más le puedo contar? El promedio general de nota de nuestros alumnos fue un 6,5. Otros detalles. El terapeuta ocupacional siguió trabajando, hizo más de 20 atenciones a niños con disfunción neurosensorial. Se hicieron 282 atenciones por profesores de apoyo a diversos alumnos. En fin, quienes dicen que los profesores no trabajamos el año 2020 no conocen la realidad del país y de todos los colegios. Yo quiero decirle a esas personas que se informen y que no disparen a la bandada y dejen mal y critiquen y cuestionen a los profesores del país cuando ellos no conocen lo que pasó realmente en las escuelas. Yo creo que incluso el Ministerio de Educación no conoce realmente todo lo que pasó en los colegios del país. Yo le pediría a los colegas de los distintos colegios que estuvimos trabajando en la teleeducación que informaran de todas las actividades que se realizaron durante el año 2020. Aún más, don Carlos, nosotros tenemos una muy buena experiencia con la teleeducación. Nosotros creemos que esto se transformó en una oportunidad para aquellos que quisieran aprovecharla bien. Ya decíamos en un programa anterior que el trabajo y la teleeducación y toda la situación que se creó sirvió para desarrollar nuevas habilidades en el trabajo docente y en nuestros alumnos. La mayoría de los profesores antes de la pandemia no sabíamos o no sabían editar video. Ahora lo saben hacer. Los niños no sabían la mayoría editar video. Quiero decirle que en casi todos en los cursos en general se presentaron, los niños realizaron alrededor de 4 a 5 videos donde ellos hacían disertaciones y las mandaban al profesor para que les colocara nota. Todo filmado y todo grabado. Aprendimos a usar diversos medios educativos tecnológicos, el Zoom, el Meet, aprendimos a usar el WhatsApp como un instrumento pedagógico. Descubrimos que el teléfono, que era cuestionado, usted sabe, en distintas instancias cuando las clases eran normales, incluso hubieron investigaciones que mostraban que los teléfonos eran dañinos, muy dañinos para los niños y para la educación. En realidad, las investigaciones se realizaron en tiempos normales. Pero si usted realizara una investigación ahora, en tiempos de pandemia, va a descubrir que el teléfono es un gran aliado del proceso de aprendizaje, al igual que los computadores, internet, todo. Entonces, nosotros vemos el año 2020 como una gran oportunidad que nos permitió avanzar en el desarrollo de distintas habilidades en los profesores, en los alumnos y en las familias, porque también las familias se integraron a todo este proceso. No habría sido posible si en los hogares los papás no estuvieran preocupados de colaborar con sus niños para realizar todas las actividades que realizaron. Así que nosotros estamos contentos con lo que pasó el año 2020 y nos gustaría que esto no se perdiera. Nos gustaría seguir trabajando con esta modalidad durante gran parte del año o alternarla con las clases presenciales en el futuro. Porque, a ver,
Ahora se ha dicho, ¿no es cierto?, pero una cosa es que se diga y otra cosa es que se haga. Que la educación no debe ser un proceso memorístico donde los alumnos aprendan puros contenidos, sino que desarrollen habilidades para el futuro, para su vida de adulto. Pues bien, eso es lo que ha ocurrido por lo menos en nuestro colegio y en varios otros que conozco durante la pandemia del año 2020, el desarrollo de nuevas habilidades que van a ser muy útiles en el futuro. Hay también otro hecho de la causa, don Mario, que recuerdo lo vimos en un diálogos a finales del año recién pasado, que era una consulta que hizo el Centro General de Padres de su establecimiento, en el cual precisamente hubo una buena evaluación tanto de este sistema de educación como también de la percepción que se tenían sobre los contenidos y el trabajo desarrollado por por los docentes del plantel educacional, que también es otro hecho importante, teniendo en cuenta que hoy en día, en este retorno a clases, la idea del ministerio de forma presencial, no está la consulta, no está ese diálogo con las comunidades educativas, en definitiva, que van a ser los que van a validar si los niños vuelven o no a las aulas, más allá de la confianza que cada establecimiento con las inversiones o con las adecuaciones pueda presentar. Yo creo, es mi modesta opinión, que el gobierno del Ministerio de Educación se hizo de un conflicto de más, un conflicto inútil. Porque como dice usted, como siempre se ha dicho, que la educación y todo el trabajo con los alumnos debe ser consensuado con las familias siempre, no solamente ahora. Durante los periodos normales igual, los apoderados deben participar al interior de los colegios dando sus opiniones sobre el proceso educativo. Pues bien, el ministerio lanza este proceso sin ninguna consulta a los apoderados. Nosotros el año pasado hicimos la consulta a nuestros apoderados y ellos se manifestaron por no asistir a clases presenciales, no mandar a sus niños a clases presenciales y desarrollar el trabajo a través de la teleeducación. Yo quiero decirle que la opinión y los comentarios que nos llegan de las familias de nuestro colegio son muy buenas. Ellos comprendieron lo importante que fue el proceso educativo del próximo año y todos los esfuerzos que se hicieron y están contentos, de tal manera incluso que aumentamos la matrícula este año en plena pandemia. Entonces, nosotros, como decía, estamos en ese aspecto contentos. Ahora, para ahondar más en este problema, yo creo que no hay que cometer el error de analizar todo lo que ha pasado bajo paradigmas educativos antiguos. Me da la impresión de que todos aquellos que están deseosos y que están presionando para volver a clases presenciales siguen pensando en las clases donde el profesor es el rey de la sala, donde la escuela es solamente la que educa, donde los niños van a aprender lo que les entrega el profesor. ¿Qué hemos descubierto ahora nosotros? Que lo que se dice y lo que se decía, ¿no es cierto?, está escrito por los diversos expertos en educación, que hay que invertir el proceso. Los niños son los que tienen que desarrollar habilidades para aprender. Ellos tienen que ser capaces de ir aprendiendo por sí mismos, de irse integrando al proceso educativo de tal manera que ellos sean agentes de su propio aprendizaje. Y esto nos ha ofrecido esa oportunidad. Nos ofrece esa oportunidad. Yo le contaba cómo los niños de sus casas editan videos con actividades y tareas y contenidos que los profesores les asignan. Para editar un video, usted sabe, como experto en el área, que es un proceso bastante complicado y largo. Para editar un minuto de video se necesitan ¿cuántas horas, don Carlos? Más o menos. Bueno, nosotros sacamos en relación una hora por minuto aproximadamente. Una hora por minuto. Entonces, un niño que hace un video de 3 minutos, por lo menos trabaja 3 horas, por lo menos. Y como son niños, trabajan 5 horas. A mí me tocó en la casa trabajar con uno de mis nietos, y mi nieto estuvo trabajando como medio día en un video de 2 minutos, porque tenía que ir al computador a ver los contenidos. Después tenía que aprendérselo, ordenarlo, hacer gráficos, Claro. y después filmar el video. Dígame que aprender eso para un niño de 8, 9, 10 años no es un gran salto adelante en su desarrollo. Herramientas que no tenía hasta la fecha. ¿Ah? Herramientas que no tenía, herramientas pedagógicas, digo, que no tenía al momento. No tenía, en los colegios, en la edición de video estaba limitado a algunos talleres y grupos especializados de niños, que eran los únicos que sabían editar video.
pero ahora hemos tenido un desarrollo donde esto se empieza a masificar entre los alumnos. Entonces yo creo que hay cosas que en la pandemia vinieron para quedarse y no hay que cuestionarlas, hay que desarrollarlas. Yo creo que el Ministerio de Educación, en lugar de estar preocupado tanto de llevarnos a la fuerza a la sala, debería estar preocupado de cómo desarrolla las áreas tecnológicas en las escuelas del país. Por ejemplo, el año pasado el Ministerio no envió ningún software interactivo para trabajar desde la escuela hacia la casa. No ha hecho ese trabajo. Yo creo que el Ministerio no ha hecho su pega. No ha hecho su pega el año pasado. Dice que nosotros no queremos trabajar, pero yo les digo que ellos no hicieron su trabajo el año pasado convenientemente para entregar nuevas herramientas a las escuelas del país para desarrollar el proceso educativo cualitativamente distinto, con áreas tecnológicas que están creadas, están desarrolladas en Chile, en diversas partes del mundo, están los medios, los materiales. Quiero decirle, don Carlos, que hay países que tienen sistemas completos de teleeducación donde los niños trabajan desde la casa y se están todos los días comunicados con un colegio online. Entonces, hay herramientas y medios para avanzar, existen estos medios. Entonces, yo creo que eso es lo que tiene que hacer un país, que tenemos que hacer en Chile, de dar este salto definitivamente para mejorar la educación chilena y cambiar definitivamente también el paradigma donde el profesor es el centro y para convertirlo donde el alumno sea el centro de su desarrollo y de sus aprendizajes, que él aprenda a aprender, como se ha dicho, que aprenda a estudiar. Mire, hay un asunto que meditaba y que pensaba estos días. Lo que estamos enseñando hoy día en las escuelas, muchas de esas cuestiones no van a servir en el futuro. Le doy un ejemplo. Yo tuve una hija que estudió en el Pilar, hace 20, 30 años atrás. Y en esa época, en el Pilar, a los alumnos de Secretariado de Contabilidad le enseñaban dactilografía. Dígame, ¿se usa la dactilografía ahora? No se usa. Oye. Cuando aparece la computación, le enseñaron a usar el computador. Primero aparecieron con ese teclado lleno de códigos donde era muy difícil aprender, ellos tuvieron que aprendérselo, a usar el teclado, el computador para digitar y grabar y escribir. Pero ¿qué nos encontramos hoy día? Que usted ya no necesita eso porque usted le habla a un computador y el computador escribe y redacta lo que usted le dictó. Entonces ya no tiene que apretar el teclado. Por tanto, lo que hay que entender que hay muchas de las cuestiones que hoy día se están enseñando en nuestros colegios que están quedando obsoletas y en el futuro van a seguir quedando obsoletas. Por lo tanto, debe haber una gran reforma educativa en el país que actualice la educación y elabore un plan de instrucción para los alumnos y educativo que lo prepare para vivir en una sociedad permanentemente cambiante, que lo prepare para el futuro, donde lo principal, ¿qué va a ser? La capacidad de crear, la capacidad de resolver problemas, la capacidad de innovar, la capacidad de desarrollar proyectos. Eso es lo que tenemos que trabajar en los colegios. Nosotros estamos conversando en este momento con una ONG que se dedica a este tipo de cosas para iniciar una capacitación de los docentes este año sobre educación de proyectos, para aprender a trabajar los proyectos al interior de las salas de clase con nuestros alumnos, que es una herramienta que se usa y se va a usar mucho más en el futuro. Entonces tenemos que actualizar la educación del país. La educación chilena está muy atrasada en ese aspecto. Sin duda, esto ha sido también una oportunidad, como usted señala, porque, bueno, no, habíamos asistido a este tema del empleo tecnológico a través de videoconferencias, de charlas, distancia, en definitiva, pero no se está utilizando tan en la práctica como yo lo veo a usted entusiasmado, soñando, allí tratando de aprovechar esta oportunidad en definitiva que también entiendo es una crítica que el magisterio, que la docencia hoy plantea al Ministerio de Educación. No sé si en algún momento dado se han presentado capacitaciones o trabajos en esta línea a nivel educacional, don Mario, usted como sostenedor además de un colegio. Sí, se hicieron algunas en el segundo semestre del año pasado por parte del Ministerio de Educación. Se hicieron algunas, pero
yo veo que son todavía muy teóricas y poco aterrizadas. Entonces, para aterrizarlas se necesita hacer una reforma en los planes y programas de la educación básica y media, incluso en la universitaria. Se debe avanzar en eso y tenemos que estar pensando en eso, porque, y esto no es un cliché, yo sé que muchos lo han dicho, está escrito, que cada crisis que ocurre en la sociedad le presenta una oportunidad. Entonces lo que tenemos que hacer en las crisis es buscar cuáles son las oportunidades que se nos presentan para seguir avanzando y no quedarnos metidos en peleas chicas ni en el pasado. Las crisis tienen ese doble carácter, que dan oportunidades para avanzar y son el inicio de muchos cambios que tarde o temprano ocurren en la sociedad. Tenemos que mirar las crisis de un punto de vista positivo. Si cuando estamos pensando nosotros, en nuestro caso, cuando yo digo que no vamos a volver inmediatamente ahora, estamos pensando en implementar bien esta etapa nueva. Yo creo que nos va a tardar por lo menos marzo completo, mientras llegan los artefactos que hemos comprado, los objetos que hemos comprado para las medidas de seguridad. Pero hagámoslo bien, no nos apuremos si lo otro que se dice que los niños están siendo grandemente perjudicados por esto. Yo no dudo que hay algunos perjuicios que están ocurriendo, pero no agrandemos la realidad. Mire, Europa estuvo 5 años en guerra y los países europeos siguen siendo los más desarrollados, y en plena guerra mundial las escuelas no funcionaban, o funcionaban muy pocas. Entonces, en lugar de estar preocupados tanto de eso, deberíamos estar preocupados cómo aprovechamos esta oportunidad para desarrollar nuevas estrategias educativas, para elevar la calidad de la educación en el país y volver a clase con un sistema escolar totalmente seguro. Porque permítame decirle, don Carlos, que yo no creo eso, que las escuelas sean totalmente seguras para los alumnos desde el punto de vista sanitario. Mi sentido común y mi experiencia de casi 40 años de docente me indican que las escuelas son centros de contagio de bacterias y de virus. Mire, es un comentario generalizado, yo lo he visto en mis alumnos, incluso en mi familia. El año 2020 prácticamente los niños no se enfermaron de influenza, no se enfermaron de bronquitis, no estuvo rotavirus, no estuvo una serie de enfermedades. ¿Por qué? Desaparecieron, no estaba el lugar de contacto para contagiarse. Los virus son microorganismos que la mayoría de ellos se contagian por contacto estrecho. Entonces, si volvemos a las escuelas y no están solucionados los problemas sanitarios, podríamos tener una tercera ola de enfermedades y una cuarta. Entonces, por lo menos, yo creo que el país tiene que tener asegurado que los profesores tienen que estar vacunados, todos vacunados. Y los niños, la mayor parte de los niños, pero yo creo que bastaría con los profesores que estuvieran vacunados, porque si trabajamos en los colegios guardando la distancia, metro y medio, y todas las medidas sanitarias, podríamos controlar los contagios de alguna manera, no totalmente, pero los podríamos controlar. No nos olvidemos, don Carlos, que cuando aparece la pandemia, tuvo que cerrarse los colegios del país porque empezaron los contagios al interior de los colegios. Entonces no nos olvidemos de eso y no nos digan que las escuelas son seguras. Las escuelas van a ser seguras cuando tengan todas las medidas sanitarias, cuando los profesores estén vacunados, porque los adultos somos más fáciles de contagiar y de enfermarnos que los jóvenes y que los niños. Entonces, creo que el país en esta situación tiene que hacer las cosas bien. Recién nos estamos vacunando. Yo me vacuné hace como una semana y la segunda dosis me corresponde el 15 de marzo, lo que significa que la inmunidad va a estar desarrollada más o menos el 30 de marzo. Yo fui uno de los primeros profesores en vacunarme y ahora se está vacunando la mayoría. No vamos a tener a los profesores vacunados hasta el 15 de abril. Yo creo que del 15 de abril al 30 de abril habría que pensar ya definitivamente en volver a las clases presenciales. Cuando todas las medidas sanitarias del país, sobre todo la vacuna, estén en una etapa
muy avanzada, porque si estamos vacunados, el virus nos ataque, el organismo se va a defender. Entonces, en eso yo creo que no tenemos que engañarnos ni equivocarnos, porque si no, vamos a iniciar las clases y vamos a estar volviendo nuevamente a cerrar los colegios en 15 días, en un mes más. Entonces, en esto yo creo que hay que ser serio, totalmente serio. No basta tener el deseo para volver a clase. Todos tenemos deseo. No podrán decir que yo no tengo deseo de volver a clase con todo lo que hicimos el año pasado en el colegio para sacar el proceso educativo adelante. Todos los profesores tienen el deseo y el interés de trabajar con sus alumnos. Tenemos el deseo de hacerlo. Si no, no es el tema. Ahora, apelando a su experiencia, don Mario, ¿por qué razón asistimos hoy día a un discurso que a ratos parece empecinado en el hecho de volver a clases presenciales? Si está en un momento dado también la experiencia que se hizo con las clases mediante el sistema de telemático, ¿por qué este discurso aparece en términos públicos y lo asumimos todos los receptores como empecinado, que precisamente las clases tienen que volver y presenciales, aun cuando en la letra chica del discurso uno lee después que, bueno, también está la posibilidad de hacerlo mixto, presencial y vía este sistema telemático? Claro, y el presidente de la República la semana pasada aclara el tema y dice que esto va a ser voluntario. Lo dijo, ¿no es cierto? Usted lo ha Sí, escuchado. sí, sí. El regreso va a ser voluntario. Pero hay autoridades que siguen insistiendo, no, en que hay que volver. Entonces, primero, el presidente de la República creo que es el que dirige el país y hay que hacerle caso en primer lugar a él. Y después vienen el resto de las autoridades. Ahora hay un empecinamiento porque yo no sé, querrá mostrar una nueva estadística, no sé cuál es el motivo, por qué no somos capaces como país de conversar las distintas instancias, ministerio, gobierno, profesores, apoderados, y tomar una resolución y lograr un gran acuerdo de vuelta a clase bajo ciertas condiciones. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces, yo llamaría al gobierno y sobre todo al Ministerio de Educación a ser más flexible y a escuchar más. Se han embarcado en una pelea con el colegio de profesores que yo creo que es inútil, o sea, parece una pelea más política que educativa. Yo creo que hay mucho de eso en esto, porque lo vimos el año pasado, ¿no es cierto?, que durante la pandemia, de repente se creaban polémicas que no tenían mucho que ver con los hechos ni con la ciencia y se enfrascaban en discusiones, todos eran expertos, y eran incapaces de colocarse de acuerdo. Yo creo que tenemos que superar esa etapa. Este año tenemos que entrar a un país donde logremos colocarnos de acuerdo en las diferentes líneas de trabajo del país. Yo hago ese llamado. Yo creo que el ministerio debe escuchar a los apoderados, a los alcaldes, y hay muchos alcaldes que han dicho que no van a volver a clase, hay centros de padres, organizaciones a través de todo el país que han dicho también que no, pero ayer recurren a una encuesta CADEM donde aparece ahí una cantidad de encuestados que dicen que un 65%, creo, 60%, que estarían de acuerdo en volver a clase. Pero ¿cuántos son los encuestados de CADEM? ¿3.000, 2.000? Quiero decirle que esa encuestadora se ha equivocado muchas veces. No, y también, curiosamente, a veces la clase política esa encuesta la destruye y resulta que ahora para ciertas cosas la valida y eso es lo que al final del proceso de asumir estos discursos de parte de la autoridad son los que crean estas confusiones y generalmente terminan siendo una molestia. Claro, sí, lo que pasa es que en nuestro país tenemos un defecto. Acá todo lo convertimos en problema, todo lo convertimos en problema político y vienen los enfrentamientos. Y vienen las discusiones estériles y el país no avanza. En el Parlamento usted ve que continuamente ocurre eso, en las diferentes instancias. Entonces, ¿por qué? Porque yo quiero destacar acá a un ministro que creo que efectivamente él enfrenta la situación de otra manera, el ministro París de Salud. Es un hombre dialogante que escucha, cuando da las conferencias de prensa, no habla él solo, lleva a sus asesores, a los subsecretarios, todos entregan los informes y él continuamente está escuchando.
Aquí se levantó, ¿no es cierto?, la cuarentena en Ancud porque el Ministerio de Salud escuchó la propuesta que había de las ciudades, de la isla y de la región. Y es una persona que me parece que es la adecuada para dirigir un país en zonas, en momentos de crisis, porque en las crisis tenemos que escucharnos y se ha dicho, ¿no es cierto? La pandemia, el coronavirus es un virus desconocido que recién se está sabiendo cómo funciona, cómo se contagia, por lo tanto hay que avanzar con cuidado. Esto no quiere decir que el país tiene que detenerse. No, no tiene que detenerse. Lo que yo estoy planteando es que sí tenemos que volver a clase, conversemos y hagámoslo de una forma ordenada, pero bien segura porque no podemos seguir en esta etapa de que viene una ola, después otra, entonces esperemos que el proceso de vacuna avance. Yo digo que este es un conflicto inútil que se está armando porque el gobierno sabe, ¿no es cierto?, que tiene un plan exitoso de vacuna. ¿Por qué no espera que ese plan exitoso de vacuna se desarrolle, se Completa el ejecute ciclo. para cumplir su ciclo y volvamos a clase cuando más de la mitad de los chilenos estén vacunados? ¿Y cuál es el problema? Yo no veo que en un mes o 2 meses se vaya a perder mucho. Además, la experiencia de la teleeducación es buena en muchas partes, entonces no vamos a perder nada, vamos a seguir avanzando. Nosotros estamos preparando mejorar ese proceso este año porque lo pensamos usar sí o sí, la mitad de los alumnos presenciales en el futuro y la mitad en su casa, hasta que el tema de la pandemia no esté bien resuelto. E incluso yo creo que en el futuro, aunque vuelvan todos los alumnos a clase, vamos a seguir usando en parte esta modalidad. Sin duda alguna. Don Mario, agradecerle este momento de su tiempo, también un poco con su experiencia, los conocimientos, el diálogo que mantienen para aclarar de alguna u otra forma a la comunidad, sobre todo a aquellos que son padres y apoderados y que están bastante inquietos acerca de toda esta malla, de estos discursos, de estos titulares, de cómo en definitiva se va a proyectar el año escolar ya a la vuelta prácticamente de la esquina. Muchas gracias por el contacto. Don Carlos, yo finalmente, porque esta de la crítica que se ha hecho así al voleo, a los profesores me tiene bastante molesto. Y yo creo que los apoderados se van a dar cuenta que lo que yo estoy diciendo es verdad. Nuestros profesores el año pasado trabajaron más, dedicaron más tiempo al proceso educativo que antes de la pandemia. Quiero decirle que este trabajo a distancia, cuando la familia trabaja, había que atender consultas de apoderados a las 9 de la noche. En determinado momento una profesora atendió consultas a las 11 de la noche, a las 8. Entonces empezaban a trabajar a las 9 de la mañana y estaban 10, 11 de la noche preocupados, ¿no es cierto?, de responder preguntas. Si no es que hubiésemos tenido un año de vacaciones, yo llamaría al senador Longueira, que fue el que hizo la crítica acá, Moreira. Perdón, el senador Moreira, que es el senador de la región, a informarse bien. Puede que él conozca algunos casos, tengo que darle, ¿no es cierto?, también el crédito de la duda a él, que conozca algunos casos donde hubo algún colegio que no hizo nada. Puede ser que sí, yo no sé. Él se mueve por toda la región y por todo el país, pero antes de hacer una crítica, infórmese bien. Pregunte quiénes trabajaron, quiénes no trabajaron, cómo lo hicieron, qué no hicieron y cuánto les costó. No fue fácil. Fue bastante complicado, hubo que colocar mucho tiempo, mucho trabajo. En todo caso, cuando uno está trabajando en algo que le agrada, uno coloca tiempo y le provoca alegría. Yo vi a mis profesores del colegio el año pasado terminar un año muy felices, muy contentos por lo que habían hecho, por el desarrollo que habían tenido. Yo los he felicitado varias veces, los felicito nuevamente a través de este programa por el trabajo que hicieron durante este año. Creo que tenemos un excelente equipo de docentes que están en condiciones de dar mucho más todavía. Así que, colegas, felicitaciones a todos. Y a nuestros apoderados que acompañaron a nuestros alumnos y a nuestros alumnos que se fueron integrando durante todo el año a clases. Sabe que el promedio general de asistencia a los alumnos a las clases el año pasado fue de un 95%, a las clases online. Fue mayor
que la asistencia a las clases presenciales del año anterior, que fue como un 90%. Entonces, senador Moreira, infórmese, por favor, de las realidades de los colegios del país. Así que gracias, don Carlos, por esta oportunidad que nos ha dado de poder conversar con los apoderados de la comuna y darles a conocer nuestro pensamiento y decirles que nosotros estamos de acuerdo con volver a clases presenciales, pero sanitariamente seguros, y que el punto de inflexión debe ser la vacuna de todos los profesores. Muchas gracias, don Mario, y también a ustedes que nos siguen a través de este Diálogos en Canal del Sur. Será hasta una próxima oportunidad. Que esté muy bien. Muchas gracias, don Carlos.